Buenos días, no sé muy bien cómo llamar a este horario. Gracias a todos por estar aquí. Para mí es una alegría estar en la Fundación Mediterránea. Recién lo escuchaba al presidente del IERAL, que no sé dónde está, y recordaba a Pía, que muchos años trabajé con un gran presidente que tuvo el IERAL, que fue Carlos Sánchez, a quien recuerdo y que me parece es una buena ocasión para recordarlo. Guardo por él un cariño y un recuerdo entrañable. Así que gracias, Pía, gracias a toda la conducción de la Fundación, gracias, Roberto, por invitarme hoy aquí y poder hablar un poco con ustedes de lo que le pasa a la Argentina, de lo que necesita la Argentina, de lo que debemos hacer de aquí para adelante. La verdad es que acabamos de ver un muy buen diagnóstico de lo que le pasa a la Argentina. La Argentina es un país que repentinamente quedó en una situación de endeudamiento inesperada, yo me animaría a decir. A nadie se le hubiera ocurrido pensar en el año 2015 que la Argentina iba a tener en el endeudamiento el mayor problema que hoy encuentra. No es porque sea el mayor problema. Me podría decir alguien, no, mirá que la falta de crecimiento, mirá que la inflación, son problemas tal vez más urgentes, más agobiantes, pero la verdad es que la deuda es un condicionante tan enorme como para poder empezar a resolver todo, que en verdad cuesta entender cómo fue que nos pasó. Y cuesta entenderlo porque hoy la deuda representa el 100% del Producto Bruto Argentino, pero en el año 2015 la deuda representaba apenas el 38% del Producto Bruto Argentino. Y la deuda en dólares representaba el 18% del Producto Bruto Interno argentino. Ha sido realmente magnífico cómo nos endeudaron. Es realmente llamativo, es realmente impresionante. Impresionante que en tan poco tiempo se haya generado semejante marco de deuda. La deuda es un gran condicionante, porque nos obliga a asumir las responsabilidades que el Estado tomó. Muchos piensan o muchos pensaron que en nuestra lógica estaba repetir la experiencia del año 2005, pero es virtualmente imposible hacerlo, es virtualmente imposible, porque la deuda que nosotros discutíamos, aquella deuda que entró en default en el año 2001, y que después nosotros sacamos adelante con una negociación, con una quita muy grande, se trataba de una deuda que se había acumulado desde la dictadura en adelante. ¿No? Una deuda con el fondo que había acumulado décadas. Nosotros pasamos a la historia porque le pagamos todo al fondo. Pagamos todo lo que la Argentina le debía del fondo y pagamos la sexta parte de lo que hoy la Argentina le debe al fondo. Increíble lo que hicieron. Nosotros sacamos a la Argentina de su condición de deudor del fondo pagando 9.800 millones de dólares. Hoy debemos más de 57.000. Y todo esto, lo del fondo, ocurrió en solo un año. Increíble lo que pasó. Ahora, en aquella negociación, nosotros pudimos, precisamente por el origen de la deuda, por las condiciones de la deuda, porque había habido un megacanje sobre el final del gobierno de la Rúa que había sido francamente cuestionable. De hecho, se abrió una causa que se investigó durante años. Eso nos permitió a nosotros ir a discutir con los acreedores de un modo distinto a lo que podemos discutir hoy en día. Esta es la realidad. Porque hoy no podemos decirle a los acreedores si esta deuda la tomó una dictadura. Esta deuda la tomó un gobierno democrático que hizo lo que hizo en el tiempo que lo hizo. Ahora, como sabemos y somos conscientes de esto, nosotros nunca nos hemos planteado pararnos frente a la deuda diciendo que no íbamos a pagar. Nunca dijimos eso. O diciendo que iba a haber una quita. Nunca dijimos eso. Lo que sí planteamos siempre es la necesidad de pararnos frente a los acreedores diciéndoles, para poder pagar, déjennos crecer, porque si no, no tenemos forma de pagar esta deuda. Con una Argentina que cae permanentemente, con un Producto Bruto que no para de caerse, ¿cómo podemos hacer nosotros para pagar la deuda si no es creciendo y exportando? Que ese es el gran desafío que tenemos para adelante. Porque la Argentina no emite dólares.
Para conseguir dólares, la Argentina tiene un solo camino, que es exportar. No hay otro camino, no hay otro modo. El otro modo se ha agotado, es endeudarse. Pues bien, yo creo que uno tiene que plantarse frente al futuro sabiendo que tiene un fuerte condicionante, que es la deuda. También les digo, me parece que la deuda, por las condiciones internacionales, no va a ser tan difícil de hacer algo parecido a lo que hizo Uruguay ahí. Yo lo he hablado con muchos fondos de inversión y ellos están conscientes de que esa puede ser un camino de salida. La salida que es ganar tiempo y no hacer quitas. Ganar tiempo. Diferir las obligaciones en el tiempo de modo tal que esa curva que cuando uno mira lo que hay que pagar de intereses de la deuda repentinamente en el año 2023 y 2024 sube exponencialmente, que eso suba de un modo más amesetado y que nos permita a nosotros crecer. Yo creo que no va a haber dificultades de lograr eso. El gobierno tiene muchas dificultades para lograr esto, el actual, por dos motivos. Primero, porque ellos también sienten que les mintieron. Los acreedores sienten que este gobierno también les mintió. Y no quieren seguir hablando con el gobierno actual. Y el segundo, tal vez el mayor problema que tiene el gobierno actual, es que sienten que han perdido el poder, que ya no tienen el poder político que tuvieron en otros años. Y por lo tanto, aspiran a que en otro tiempo poder discutir con el que gobierne la Argentina en el futuro. Yo siento que el problema de la deuda vamos a poder discutirlo y vamos a poder resolverlo en los términos del reperfilamiento y una nueva renegociación con el fondo. Porque lo que es evidente es que en estas condiciones la Argentina no puede pagar la deuda. Eso evidentemente es así. En estas condiciones la Argentina está en la situación en la que está. Lo llaman reperfilamiento, pero lo que están diciendo es no puedo pagar. En otras épocas esto se lo llamaba default. Ahora por imperio del posmodernismo a esto lo llamamos reperfilamiento, que es esta característica del posmodernismo de hacer más livianos los conceptos más atroces, ¿no? Entonces, bueno, estamos en la época del posmodernismo, a esto lo llamamos reperfilamiento, pero en el fondo lo que estamos diciendo es no puedo pagar. No puedo pagar. Esto lo entienden los acreedores más que los argentinos. Y eso sí es muy impactante. Porque los argentinos se ponen más severos a la hora de exigir condiciones de pago que los propios acreedores. Esto llama mucho la atención. Pero es un llamado de atención a nosotros como sociedad, que me permito hacer, que muchas veces nos volvemos más papistas que el Papa. Y la verdad no hace falta, no hace falta. Yo siento que esa deuda vamos a poder afrontarla en una negociación seria y sensata con los acreedores y siento que vamos a poder ganar tiempo para crecer. Y aquí viene la gran disyuntiva, ¿cómo crecemos? ¿Cómo crecemos? Recién escuchaba el informe, muy bueno por cierto, y planteaba la duda de, bueno, pero si vamos a intentar crecer solo con el consumo en vez de exportar, entonces vamos a volver a repetir experiencias vividas. Y el problema es que en verdad consumir y exportar no son conceptos antagónicos. Mejorar el consumo y mejorar las condiciones de exportación no son conceptos antagónicos, no es una cosa o la otra, son ambas cosas las que hay que hacer. Son ambas cosas las que hay que hacer. ¿Y por qué digo que hay que empezar a promover el consumo? Porque yo creo que el gran deterioro de este gobierno, lo que más dañó a la economía interna en estos años de gobierno del PRO y de Cambiemos, del PRO, del radicalismo, de todos, lo que digo es que lo que más afectó fue precisamente esa idea de que para combatir la inflación había un solo camino, que era el camino monetario. Entonces lo que había que hacer era restringir la circulación, restringir el uso de la moneda. Para eso inventaron las LEBAC primero, las LELIC después, que era un mecanismo para sacarle plata a los bancos para que los bancos no lo presten. Por eso también restringieron los aumentos salariales, tratando de que la gente no tenga dinero en el bolsillo para consumir, porque la lógica era, si se consume menos, baja la demanda, si baja la demanda, bajan los precios. Bueno, eso ocurre en un país que se llama en teoría. En la Argentina no ocurre eso. En la Argentina no ocurre eso. En la Argentina pasó que llevamos 2 años consecutivos
ininterrumpidos de caída del consumo y la inflación se multiplicó por 2. Y entonces uno debe plantearse, ¿dónde está la causa de la inflación en Argentina? Porque se ha roto con todos los moldes de la teoría monetarista. Si hace 4 años que vemos afectado el consumo, si hace 4 años que estamos atacando la moneda, primero a través de las LEVAX y ahora a través de las LELIQs, pagando intereses exorbitantes que la racionalidad económica no admite, pagando más de 80 puntos de interés en una tasa por una semana de LELIQs. Evidentemente, el gobierno con eso no tuvo en cuenta las características de la economía argentina. La Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce. Cuando uno baja el consumo, baja la producción. Cuando baja la producción, afecta al empleo. Cuando afecta al empleo, genera pobreza. Y eso es lo único que se ha producido en Argentina, pobres. 5 millones de pobres nuevos. 5 millones de personas que estaban en la clase media y se cayeron al umbral de la pobreza. Me parece que nosotros tenemos que poner en marcha la economía de otro modo. Y ponerlo en marcha es recomponer las condiciones de consumo para que la economía vuelva a moverse. Y promoviendo el consumo interno, que está absolutamente deteriorado, porque una cosa es promover el consumo y otra cosa es sobreconsumir, que es otra cosa, y que sí puede tener un efecto inflacionario realmente. Nosotros tenemos que volver a poner en marcha la economía promoviendo el consumo. Y para promover el consumo en las condiciones que estamos, que es una economía, como alguien diría, podría decir, atada con alambres, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, para que la variante del aumento del consumo no se convierta en un estrago mayor en la economía. Y de ahí viene la idea del pacto. El pacto tiende a entender de una vez por todas que no podemos seguir con esta lógica. No se puede seguir con una lógica que promueve como único camino hacia la eliminación o la fulminación de la inflación el debilitamiento del consumo. No se puede hacer eso. Y entonces allí necesitamos de trabajadores, de empresarios y del Estado, para que entre todos nos pongamos de acuerdo cómo ponemos a funcionar la economía. Y hay muchas cosas que resolver. El consumo es una parte. Recomponer el salario real de quien trabaja, el salario real, el ingreso real de un jubilado, es un tema central, sin ninguna duda. Y allí están los grandes consumidores. Allí están. Los que carecen de capacidad de ahorro. Allí están. Recomponer el salario real en esos sectores es determinante para poder pensar en poner en marcha nuevamente la economía. De otro modo va a ser muy difícil. Ahora, mientras hacemos esto, tenemos que fulminar para siempre estas tasas de interés que hoy en día privan a la pequeña y mediana empresa de crédito para poder producir. ¿Quién puede producir con estas tasas de interés? ¿Cuánto cuesta descontar hoy un documento con tasas del 80%? ¿Más del 100%? ¿Cómo puede sobrevivir una economía con estas características? Definitivamente no puede. Definitivamente. Entonces, el acuerdo, ese pacto, tiene el propósito de poner sobre la mesa la condición en la que estamos y ver cómo salimos entre todos de este problema. Porque lo que viene no es el desafío de un Estado, o de un presidente, o de un partido político, no es el desafío de un empresario, no es el desafío de los que trabajan, es un desafío de todos. Todo se ha desordenado en la Argentina. Y el secreto es hacer un acuerdo que ponga de vuelta orden para hacer previsible la Argentina. En la Argentina de hoy, nadie sabe lo que vamos a pagar en enero de luz, porque están postergadas tarifas que no sabemos cómo van a repercutir el día de mañana. Nos dormimos un día con las naftas congeladas y al día siguiente nos despertamos con un aumento del 4% sobre las naftas.
Nadie puede prever nada en la Argentina. Uno, el en su casa, no sabe lo que va a pagar de gas o de luz el mes que viene. No quieran pensar a partir de esto lo que eso significa para un empresario. No quieran pensarlo. Ordenar la Argentina y hacerla previsible es la condición central de ese acuerdo. Es la condición central de ese acuerdo. Y obviamente, volver a poner en marcha a la Argentina. El día que Macri decidió bajar el consumo para atacar la inflación, hizo exactamente lo mismo como apagar la perilla de luz de esta sala. Exactamente lo mismo. Terminó con cualquier posibilidad de desarrollo de la economía argentina. Lo fulminó. A costos altísimos. Soportó el mismo problema que soportó Cristina en algún momento. El problema de que los argentinos hacemos una demanda de dólares muy por encima de la capacidad de generar dólares nosotros. Cristina lo resolvió con el cepo. La criticamos muchos de nosotros. Y vino Macri y dijo, no, el cepo es un desastre, vamos a salir del cepo. ¿Cómo lo resolvemos? Lo resolvemos tomando deuda. Y así estamos. Cuando uno mira en retrospectiva, pareciera que el cepo fue menos dañino, claramente fue menos dañino. Tan menos dañino era que Macri terminó con el cepo. Ahora, ni el cepo ni la deuda son soluciones para una economía que quiera desarrollarse. Ninguno de esos dos son soluciones. Son atajos para coyunturas que no pueden vivir eternamente. De estas cosas son las cosas de las que tenemos que hablar cuando hablamos del pacto. O de lo que habla Cristina con el contrato. De estas cosas tenemos que hablar. Sumadas a muchas otras, que son también objeto de discusión en el futuro. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo más vamos a maltratar la educación pública en un mundo en donde el conocimiento es lo que hace ricas a las sociedades? ¿Dónde están las sociedades ricas en el mundo? Las sociedades ricas son las sociedades que conocen, son las sociedades que investigan, las que desarrollan la ciencia y la tecnología. Hace 4 años que vivimos maltratando cualquier modo de inversión en educación, en ciencia y tecnología. Y aquello que alguna vez nos hizo felices y nos hizo distintos en América Latina, de repente pareciera ser que empezamos a renegar de aquello. El otro día estuve con el rector, o con Hugo Yuri, no sé si está Hugo Yuri por aquí, pero estuve con el rector de la Universidad de Córdoba. Cuando vi lo monumental de esa universidad, entendí por qué llaman la docta a esta provincia. Y cuando vi la historia de esa universidad, entendí por qué los cordobeses están tan orgullosos de ser cordobeses. Pero esa universidad majestuosa, es como todas las universidades de Argentina entraron en un cono de descuido. Porque hubo alguien que pensó que en verdad la solución estaba más en la educación privada que en la educación pública. Pero en verdad nosotros, lo que nos hizo grandes es contar con esa educación pública. Le preguntaba a Yuri, ¿dónde colgaron la bandera morada en este edificio cuando hicieron la reforma en el año 18? Esa reforma que nos hizo distintos en el mundo, que hizo de la universidad un ambiente de debate, de discusión, de conducción tripartita entre los que estudian, los que enseñan, los que trabajan, que garantizó la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento. Me dijo acá, justo en este salón, ahí colgaron la bandera. Después vino Perón y a esa universidad la volvió gratuita y entonces ocurrió el milagro de mi hijo el doctor. Y ahora cuando no va a las universidades del interior, va a Villa María y pregunta a los chicos, uno se da cuenta que 9 de cada 10 chicos son primera generación de universitarios de familias de trabajadores. Eso que nos hizo ricos y nos hizo únicos en el mundo, ¿vamos a renunciar a eso? ¿No es tarea también de parte de un acuerdo garantizar que la educación pública esté garantizada para todos los argentinos? ¿No es una obligación que tenemos como sociedad? Claro que tenemos esa obligación. La misma obligación que tenemos de garantizar que nuestros científicos sigan investigando para la Argentina.
Miren todo lo que ha hecho el campo en desarrollo tecnológico. Nos ha puesto en un lugar de privilegio en el mundo. Vamos a renunciar al desarrollo tecnológico porque las cuentas no nos dan. Esos son los desafíos que tenemos como sociedad. Y es a eso a lo que uno los invita. Empezar a protagonizar otra Argentina. Una Argentina que preste atención no solamente al dilema del presente, que es grave y es complejo, sino que el dilema del presente no nos deje de hacer ver las obligaciones del futuro y las oportunidades del futuro. Y ahí tenemos que trabajar muchos codo a codo. Acaban de aprobar una ley de emergencia alimentaria, aumentando más recursos para los que padecen hambre hoy en Argentina. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar en Argentina viendo que hay argentinos subalimentados o con hambre? Un chico que no se alimenta adecuadamente es un chico que ve afectada su capacidad de conocer en el futuro y su capacidad de entender en el futuro. Y nosotros nos jactamos de producir alimentos para 400 millones de personas y no podemos alimentar a 15. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar discutiendo y no nos empezamos a movilizar como sociedad, como comunidad, para hacer frente a eso que debería avergonzarnos? Esos son los desafíos que tenemos. Esos son los verdaderos problemas. Ahí es donde debemos apuntar. Esto no quiere decir que debamos hacerlo irresponsablemente. No me hablen del superávit fiscal, porque en ese cuadrito que mostró el presidente Elieral, los 5 años donde hubo superávit fiscal fueron los 5 años donde yo fui jefe de gabinete. No me expliquen las bondades del superávit comercial, porque en ese cuadrito los 5 años en que hubo superávit comercial fueron los 5 años en que fui jefe de gabinete. No me lo expliquen, yo sé lo que es eso. Sé que no debemos renunciar a eso. Sé que además debe preocuparnos que esos 5 años consecutivos de superávit gemelos fueron los únicos 5 años consecutivos en más de 130 años de historia argentina. No me lo expliquen. No me lo expliquen, yo estoy más convencido que todos ustedes. Pero lo que yo necesito es que la Argentina se ponga de pie, que es lo que necesitamos todos y cada uno de nosotros. Que la Argentina se ponga de pie no es decir, ahora voy a privilegiar la industria y voy a postergar el campo. Hay que potenciar el campo y hay que potenciar la industria. Las dos cosas, ¿desde cuándo son cosas antagónicas? ¿Desde cuándo estar con el campo es estar en contra de la industria y viceversa? No es así. Nosotros lo que más necesitamos ahora es entender que es imperioso que exportemos, como bien decía el presidente Elieral. Ese es nuestro gran desafío. Es el único modo genuino de encontrar dólares. ¿Qué tenemos que hacer? Toda la promoción necesaria para que se exporte. Para que se exporten granos, para que se exporte petróleo, gas, para que se exporte también, sería lo ideal, mucho más producto industrializado, mucho más producto manufacturado. Porque la industria, que también ha sido objeto de abandono en todos estos años, es la mayor generadora de trabajo acá y en el mundo. Y esto que digo no va en desmedro de nadie, es un dato empírico, simplemente. Y nosotros tenemos que volver a agregarle valor a la producción primaria. Como lo hacen acá, como lo hace General Dehesa con el aceite, con las harinas, con los alimentos. Así, agregarle valor a la producción primaria. Y tenemos que recuperar mucho de lo perdido. Cuando yo veo cómo la industria automotriz retrocede y todos los días hay una veintena nueva de trabajadores suspendidos porque los autos dejan de venderse, y nosotros vamos a poner en pie toda esa industria. Porque poner en pie esa industria es poner en pie también a los que trabajan. Estos son los desafíos que tenemos que resolver. Yo estoy seguro que la Argentina en los últimos años ha vivido muy desencontrada, innecesariamente desencontrada. Ayer veía en un diario que un escritor se encontró en la calle con alguien que le dijo que no iba a poder vivir en paz. Todos tenemos que vivir en paz.
¿quién es quién aquí en la Argentina como para poner quién es el que debe perder la intranquilidad? La verdad es que nos hemos metido en una disputa tan dañina como sociedad, pero tan dañina, que si no le ponemos fin, vamos a ser condenados, vamos a terminar condenados por nosotros mismos. Y en verdad tapar esa grieta perversa, yo no me gusta llamarla grieta, me parece que es algo peor lo que hacemos nosotros, que es como el juego de las cinchas, ese juego donde dos tiran de una punta de la soga. Ese es el juego más perverso que he visto. Porque es un juego donde uno hace un enorme esfuerzo, pero el otro hace un esfuerzo igual. A la fuerza de uno se enfrenta una fuerza similar a la de uno. Y el efecto es que estamos siempre en el mismo lugar. ¿Y cuándo se mueve la soga? Cuando uno derriba al otro. Eso no hace una sociedad. Una sociedad no trabaja para derribar al otro. Trabaja con lo que decía Alfonsín, mal que le pese a Negri, la ética de la solidaridad. Con la ética de la solidaridad, que es saber que en una sociedad, si alguien se cayó en un pozo, los que quedamos al borde tenemos que tirar la mano para ayudar a sacarlo. Así se hacen grandes las sociedades, así, no de otro modo, así. Y yo digo, ¿por qué no lo podemos hacer los argentinos? Hoy estuve a la mañana en La Falda y hablaba con la gente de FATSA, la Federación de Trabajadores de la Salud, y les decía, nos han convencido también que somos un pueblo miserable, incapaz de salir de sus fantasmas. Y no es verdad, nos hemos levantado tantas veces. Yo hice memoria el otro día, lo hice en Tucumán, lo volví a hacer ahora en FATSA a la mañana. Miremos nuestra historia más reciente, la de mi vida. Vino un día una revolución que derrocó a Ilia. Esa revolución, entre comillas, era un golpe militar, un golpe de Estado, un gobierno dictatorial, empezó a debilitarse con el Cordobazo. Después vino una primavera democrática que terminó en el Rodrigazo, que fue el prolegómeno también de lo que fue el terrible golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Después vino esa dictadura, que nos hizo vivir en la fantasía de la tablita y de la libertad, haciendo crecer la Argentina con importaciones. Y eso terminó con una deuda externa de 40.000 millones de dólares, con miles de desaparecidos, con miles de torturados, con miles de exiliados, con una sociedad absolutamente lastimada por esa realidad. Y no les conformó eso, nos metieron en una guerra que además perdimos, tratando de recuperar las Malvinas. Y vino la otra primavera democrática, que dura hasta hoy, gracias a Dios, que fue la de Alfonsín. Y entramos con muchos bríos, pero la verdad las cosas se desordenaron y Alfonsín terminó su mandato con 5.500 puntos de inflación ese año, en el 89. Y después del 89 vino el Plan Bonex y se quedaron con los ahorros de la gente. Hubo otra vez la convertibilidad que nos dio respiro porque parecía que paraba la inflación, pero la convertibilidad cuando dejó de ser un plan antiinflacionario para convertirse en un plan económico, empezó a demostrar sus debilidades y empezó a caerse la industria y empezó a deteriorarse la actividad económica y empezó a aumentar el desempleo y llegó la Alianza como una bocanada de aire fresco y allí fuimos. Y la Alianza un día hizo un megacanje, otro día hizo el corralito, volvió a quedarse con los depósitos de la gente y todo eso, ¿en qué terminó? En el default. Y después del default vino una devaluación del 400%, después se amortiguó un poco. Y después vinieron años de crecimiento hasta que en el 2008 la crisis internacional volvió a complicar las cosas. Pero las cosas más o menos funcionaron hasta que llegó el presente. Y así como empezó esta charla, hagan memoria, en el 2015, ¿alguien pensó que íbamos a poder estar hablando de las cosas que estamos hablando hoy? No había deuda, ahora tenemos una deuda del PBI del 100%. Nos quejábamos de una inflación de 24 puntos, ahora tenemos una de 57. Nos quejábamos de un déficit fiscal de 1,8, ahora tenemos 7 puntos de déficit fiscal. Bueno, la historia dice
que vivimos todo eso y siempre nos levantamos, siempre nos recuperamos. Por eso, cuando a mí me toca hablar con alguien que habla con cierto desdén del pueblo argentino, digo, no se equivoquen. No se equivoquen, es un pueblo tremendo que se levanta una y mil veces. Y cuando yo también reniego de los empresarios que a veces son ventajistas, pero hay que ser empresario en Argentina, ¿eh? Hay que ser empresario en Argentina y pasar todas estas cosas y sostener la producción, la fuente de trabajo. Hay que serlo, ¿eh? Yo confío en esos argentinos, que somos millones. Una vez más vamos a poner de pie a la Argentina. Y entre todos y todas, no tengan duda, vamos a hacer la Argentina que todos nos merecemos. Le agradezco, Pía, por la invitación. Les agradezco a todos por haberme acompañado y por haberme escuchado. Gracias, una alegría estar en la Fundación Mediterránea. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Alberto Fernández. Le pedimos si puede aguardar un segundito en el escenario. Invitamos al Consejo Directivo de Fundación Mediterránea a hacer entrega de una plaqueta recordatoria de esta visita. Muchísimas gracias por las palabras. Bueno. A los colegas reporteros gráficos, si pueden colocarse detrás de la mesa en el área central, los invitamos. No de este lado del escenario, sino detrás de la mesa principal. Allí está el Consejo de Fundación Mediterránea haciendo entrega de la plaqueta recordatoria. Agradecemos nuevamente la presencia de Alberto Fernández, le despedimos con un fuerte aplauso, agradeciendo también la presencia de todos los colegas locales y nacionales que se han hecho presentes hoy, a los invitados, a las autoridades municipales, provinciales y nacionales, a todos nuevamente muchísimas gracias y los esperamos en el próximo evento de Fundación Mediterránea que será comunicado en su debido momento y forma. A todos, que tengan muy buenas tardes y muy buena jornada laboral.